La historia que te voy a narrar a continuación fue escrita por Jesús Guzmán para Guerrero de Luz. Ve y apaga la luz. Historia de un nahual. Aquella mañana de abril del año 1997, Luis Lorenzo llegó a casa un poco más temprano de lo que normalmente estaba volviendo en esos días. Con solo ver su rostro supe el motivo. Tenía una sonrisa deslumbrante. Mi esposa Mariana rompió en llanto debido a la emoción, pues desde hacía semanas él solo expresaba tristeza y preocupación. Para ella, con solo verlo feliz a él bastaba para alegrarse también. «Papá, conseguí un empleo», me dijo mientras me enseñaba una página de un periódico, en la cual estaba remarcada con lápiz un anuncio. Me alegré de igual manera que mi mujer. Me levanté de la silla donde estaba sentado y me acerqué para darle un fuerte abrazo. Comencé a llenarlo de preguntas curiosas, que lo único que hacían era aumentar la emoción en la que nos había envuelto tan ansiada noticia. Luis Lorenzo era uno de mis hijos, el de en medio para ser más específico, de 21 años de edad en esa época. Llevaba mucho tiempo desocupado y por eso era la felicidad del momento. Su esposa estaba próxima a dar a luz a su primogénito y el dinero urgía. Tal cual era la situación de toda la familia, quienes pertenecíamos a la clase baja. Por ende, las necesidades básicas no eran bien atendidas, y aquí en México lamentablemente las oportunidades no son muchas para gente como nosotros. Quise hacer esta breve introducción con el fin de ambientarlos con la situación en la que estábamos atravesando. Mas les prometo que una vez que escuchen toda mi historia, será el horror de lo vivido lo que más prevalecerá en su memoria. El lugar donde Luis Lorenzo consiguió el empleo era en una finca ubicada en otra ciudad del estado. Uno de los empleadores del mencionado lugar pertenecía aquí, y era este quien se encargaba de buscar empleados cada vez que necesitaban. Debo aclarar que yo no conocía la finca, apenas tenía algunas referencias de la zona. Este estaba en plena zona rural y no habían ranchos por ahí cerca en ese entonces. Dicha empresa se dedicaba al cultivo y comercialización de una verdura que, por problemas legales, no puedo mencionar. Los obreros pasaban 3 meses instalados ahí y descansaban 15 días, los cuales normalmente aprovechaban para regresar a sus casas para convivir con sus familiares. Sé que quizá les pareció curioso el haberles dicho que no puedo mencionar el producto con el que trabajaban, pues les seré sincero, hasta el día de hoy mantenemos problemas legales con esa empresa, algo que entenderán al final del relato. Por lo pronto les pido 1000 disculpas por no ser lo suficientemente detallista, pero creo que lo más importante aquí es el relato en sí, y es lo que comenzaré a contarles a continuación. Los primeros 3 meses pasaron casi volando. Todos esperábamos con ansias el regreso de Luis Lorenzo. Sin embargo, cuando llegó ese día, notamos en su conducta que algo no andaba del todo bien. Se mostró feliz. Eso fue lógico, pero por momentos guardaba silencio de manera repentina y se quedaba pensativo. Tanto mi esposa como yo nos dimos cuenta al instante. Él se negó a reconocer que algo malo pasaba. Pero cuando a los pocos días lo vimos llegar a casa con un extraño paquete, nos alertó muchísimo. Fue precisamente por la preocupación que su esposa sintió, que ella misma nos contó lo que este contenía. Lo había descubierto mientras Luis Lorenzo lo ocultaba entre las cosas que llevaría en el próximo viaje. Eran amuletos de brujería. Lo enfrentamos de inmediato. Insistió diciendo que no era nada importante. Simplemente los había comprado porque quería llevarlos para protegerse de cualquier cosa, ya que todos sus compañeros tenían los suyos. Nada más bastó para oírlo para que mi señora se enloqueciera, y sin tener más opciones terminó revelando sus verdades. Papá, apenas llegué a ese lugar me sentí un poco preocupado. El ambiente laboral es muy duro. Los encargados son muy rigurosos y prácticamente nadie puede sentirse cómodo ahí. El dinero de la paga es muy bueno, eso ya lo saben, pero hay otras cosas que pasan ahí que me provocan algunas dudas al respecto.
Hay un señor llamado Sixto. Él es el jefe de la finca. Es muy estricto con nosotros y en ocasiones nos trata de manera despectiva, en especial cuando éste va hacia el galpón, aquel en el cual nosotros nos ponemos a seleccionar el producto óptimo, en donde están las máquinas. Mis compañeros dicen que me debo acostumbrar, pues él siempre es así, y todo aquel que desee trabajar ahí deberá adaptarse a sus exigencias y al maltrato. No obstante, hay algo más a esto, y para serte sincero, es lo que me da un poco de miedo. Cuando estamos en el interior del galpón se oyen sonidos muy extraños, como si un animal desconocido anduviera por ahí cerca, aunque no sabemos qué es lo que realmente lo causa. Por otro lado, se siente un fuerte olor, a veces es insoportable, complementando así el ambiente sombrío. Esos fenómenos se manifiestan hasta que nosotros terminamos la jornada, la cual siempre termina durante la noche. Uno de los muchachos que lleva laborando ya mucho tiempo ahí, me dijo que no me asustara, pero que por las dudas tenía que protegerme con algún amuleto. Todos lo usan, y la razón es que posiblemente las cosas raras que pasan ahí se deba a brujería, pues don Sixto es brujo, y seguramente realiza cosas para que le vaya bien. Tú ya sabes, papá, esas cosas que hacen las personas que tienen mucho dinero y quieren tener más aún. Hasta ahora nadie lo vio hacer nada malo, pero te juro que si lo miras fijamente a los ojos, sentirás un verdadero escalofrío. Aún así no te preocupes, por favor. Si los muchachos pueden trabajar sin mayores inconvenientes, yo también puedo hacerlo. Nomás me compré estos amuletos para llevar, y así seguir los consejos que me dieron. Al fin de cuentas necesito el trabajo. Las palabras de mi hijo me hicieron estremecer. En ese tiempo era muy frecuente oír hablar de brujas o brujos en la zona, pero jamás mi familia había estado relacionada con esas cosas, más aún siendo nosotros cristianos evangélicos, y el hecho de que Luis Lorenzo acudiera a esos amuletos nos pareció una locura y falta a nuestras costumbres. Sin embargo, no nos interpusimos ante eso, puesto que por más que le recomendamos que ya no regresara a ese lugar, él no quiso aceptar dejar el trabajo. Los días de descanso llegaron a su fin. Su nueva despedida nos dejó una amarga sensación, pero cuando por fin volvió de aquellos 3 meses, la noticia que nos trajo restauró nuestra tranquilidad y nos llenó de orgullo. Pese al poco tiempo que llevaba trabajando ahí, a Luis Lorenzo lo había nombrado como encargado. Todos en la familia nos alegramos mucho, pero nadie más que mi hijo, pues con ese cargo no tan solo ganaría más dinero, sino que eso le proporcionaría la posibilidad de mudarse hasta ahí con su esposa y su futuro hijo. Ese ameno clima nos mantuvo entusiasmados por varios días, tanto que por poco nos olvidamos de preguntarle cómo iban las cosas con respecto a los fenómenos que ocurrían. Con total tranquilidad él nos dijo que todo eso continuaba de igual manera. Los ruidos, el ambiente sombrío, el mal olor, los rumores de que don Sixto era un brujo. Todo. Sin embargo, eso ya no le importaba, pues justamente el trato que su jefe comenzó a tener con él cambió a ser muy bueno. Y así fue que a los pocos días de regresar, este le propuso hacerse cargo del nuevo puesto. Lo llamativo fue cuando nos contó su nueva actividad, ya que esta casi no difería nada de la anterior. Lo único que se le había agregado ahora era que Luis Lorenzo debía encargarse de apagar todas las luces del lugar antes de irse a descansar, y para ello debía quedarse hasta el final de todo, siendo así el último en ir a acostarse a dormir. Mi querido hijo se despidió de nosotros y salió de la casa aquella mañana colmado de felicidad. Aún llevo grabado en mi memoria aquel momento. Se fue plagado de sueños y metas que jamás pudo cumplir, pues cuando por fin regresó, su vida había quedado convertida en solo terror y locura. Nosotros supimos que él había regresado a la ciudad, recién cuando del hospital nos llamaron a casa para ir a verlo. Uno de los empleados lo había traído en un carro, y luego de dejarlo ahí, este desapareció. Luis Lorenzo estaba en estado de shock,
y cuando lograba reaccionar, era solo para gritar desesperado que por favor alguien lo salvara, que la bestia se lo comería, que alguien lo sacara de ahí. Yo mismo hablé con él días después cuando todavía le quedaba una poca de cordura, cuando todavía podía reconocerme. Su rostro se empapaba en llanto, tal cual un niño lleno de pánico, mientras su cuerpo temblaba de miedo. Sus ojos se abrían al máximo para relatarme una y otra vez la misma historia. Estando aún en una cama del hospital, amarrado a ella como si fuera un animal, Luis Lorenzo utilizó palabras claras para narrar lo que le pasó en aquella finca. No obstante, el terror que dibujaba en su rostro me transportaba a un sitio que solo podría existir en la imaginación de quien sea capaz de soportar el mismo infierno. Aterrado presionaba mi mano fuertemente mientras hablaba, como si temiera que al hacerlo esa criatura volviera para llevárselo como así él lo atestiguaba. Les juro que sentí helarme el alma conforme lo iba escuchando. Luis Lorenzo me contó que cuando llegó a la finca aquella tarde, todo transcurrió de manera normal. Sus compañeros lo saludaron para felicitarlo nuevamente por el puesto que había obtenido recientemente, en tanto los otros encargados hicieron lo propio. Asimismo, se sintió honrado cuando don Sixto lo hizo llamar a su oficina para darle la bienvenida, algo que al parecer pocas veces sucedía. La plática con su jefe terminó varios minutos después, luego de decirle que, a partir de esa noche, él debió ocupar una habitación propia. Le pidió de manera amable que comenzara su labor ya mismo, y como siempre dándole esa única recomendación, que no se olvidara de apagar todas las luces al final. Aquel día las horas dentro de aquel galpón pasaron entre bromas y diálogos amigables, pues la mayoría de aquel grupo de empleados se reincorporaban al trabajo el mismo día que Luis Lorenzo, así que tenían mucho que contar sobre lo que habían vivido en los días de descanso. Una vez más el olor, el ruido y todo lo demás les robó la atención de la noche. Es cuando él recordó que no llevaba consigo los amuletos. Les dijo a sus compañeros que saldría por unos minutos y regresaría. Se dirigió a su habitación para buscarlos, pero cuando llegó y revisó sus maletas se dio con la sorpresa de que estos no estaban. Le pareció muy extraño, pues él recordaba perfectamente haberlos preparado antes del viaje. Aún así no quiso demorar más tiempo y regresó a su labor. A partir de ese momento no pudo estar tranquilo. Sin embargo, intentó disimular su estado frente a sus compañeros y se dedicó a finalizar la jornada, tal cual era la hora marcada. Al pasar la medianoche, los empleados comenzaron a retirarse cada quien para descansar ya. Luis Lorenzo se quedó a cumplir con su trabajo extra. Una vez corroborado todo el lugar, apagó las luces y se fue a su habitación. Calcula que habrían pasado algunos 40 minutos, cuando alguien llamó a la puerta despertándolo. Se levantó extrañado y atendió. Se sorprendió mucho al ver que se trataba del señor Sixto, pero más perplejo quedó todavía cuando éste le dijo que se había olvidado de apagar una luz. Mi hijo se disculpó a la vez que le aseguró que había apagado todas, pero el jefe, ahora para nada cordial, le exigió de manera inmediata que fuera hacia el galpón, pues justamente era la luz del sótano que había en ese lugar la que se había olvidado de apagar. Sintió un gélido aire recorrer por su espalda, pues efectivamente en el galpón sí había un sótano, pero nunca vio a nadie bajar o salir de ahí. Peor aún, Luis Lorenzo sospechaba que los fenómenos que ocurrían en el sitio podrían provenir de ese sótano. Mientras pensaba eso, respondió a don Sixto que no se preocupara, que ya mismo iría al lugar para cumplir con la orden. Se puso los zapatos y, vestido con ropas de dormir, salió de su habitación rumbo al galpón. El irritado jefe caminaba detrás de él. Su trato había vuelto a ser despectivo como antes. Verdaderamente estaba molesto. Creo que eso fue lo que le quitó toda la oportunidad de razonar claramente a mi hijo.
como así también de imaginar lo que pasaría. Cuando llegaron al sitio, vio que su jefe tenía razón. En medio de la oscuridad se podía ver una tenue luz saliendo a través de las rendijas de la puerta de madera, aquella que estaba sobre el suelo y que cubría la entrada al sótano. Llegaron hasta ahí, y aún anonadado por la situación, Luis Lorenzo se detuvo sintiendo ya un poco de temor. Don Sixto no le dio tiempo a nada. Casi gritando le ordenó que abriera la puerta y bajara para apagar la luz de una vez. Él obedeció. Al abrir la puerta vio una larga escalera que llegaba hasta el piso. Cuando empezó a bajar, rápidamente sus fosas nasales se impregnaron del pestilente aire que había ahí adentro. De repente sintió las manos de don Sixto apoyarse en sus espaldas para posteriormente empujarlo. Cuando caía por las escaleras, escuchó cuando este brujo cerró la puerta del sótano dejándolo encerrado ahí. Aturdido por la caída, trató de ponerse de pie. Estaba a punto de gritarle a aquel señor para que le abriera la puerta, cuando oyó ese mismo ruido que los acompañaba en cada noche. Solo que ahora lo oyó claramente, pues este sonó a pocos metros detrás de él. Volteó, lo vio, y sintió que su vida terminaba en ese mismo instante. Mi hijo describió aquella bestia como un anfibio, un sapo o una rana, como ustedes quieran llamarlo, solo que este animal tenía un tamaño monstruosamente descomunal. Ya se podrán imaginar del ancho de su cuerpo y de sus infernales características. Su piel era rugosa, húmeda, de tono oscuro con enormes manchas amarillentas. Sus gigantescas manos estaban apoyadas sobre el suelo justo bajo su agigantada cabeza, tal cual estos animales posan inmóviles. Vio cómo la garganta del monstruo se inflaba y regresaba al mismo estado croando, pues era eso el origen de aquel peculiar sonido. Él quedó petrificado y horrorizado. Mientras observaba a esa criatura sentía que el alma se le salía del cuerpo, mas su corazón comenzó a latir como si éste le fuera a estrellar dentro del pecho. Lentamente percibió cómo los enormes párpados de la bestia comenzaron a abrirse, dejando frente a él la mirada de los ojos más macabros que solo un demonio podría poseer. Acto seguido abrió también su colosal boca. Una rojiza y repugnante lengua se asomó derramando una asquerosa saliva. Notó cuando sus espeluznantes ojos negros se dirigieron hacia la derecha, acción que Luis Lorenzo imitó, quizás sin tener ya control de sus actos debido al estado de shock. Es entonces cuando vio aquello y comprendió todo. No recuerda bien si eran 4 o 5, pero eran personas momificadas. Piel y hueso era lo único que podía distinguir en ellos. Aquello era el olor nauseabundo que reinaba en todo el lugar. Supo que este sería su destino si no hacía algo pronto. Fue la imagen de nosotros pasando por su mente, su familia, la que lo hizo salir de ese estado de parálisis. Como pudo subió las escaleras mientras empezó a gritar por ayuda enloquecido. No sabía muy bien lo que pasó, pero cree que fue aquel animal quien lo agredió, pues en tanto empujaba la puerta de madera que lo privaba de la salida, sintió que algo lo sujetó fuertemente de una de las piernas, causándole un ardor inimaginable. Aún así eso no lo detuvo. Continuó intentando romper la puerta con todas sus fuerzas. Les juro que se me caen las lágrimas al imaginarme la desesperación y el horror que sintió en ese momento, pues nosotros mismos vimos cómo le quedaron las manos. Todos sus huesos estaban rotos, le faltaban algunas uñas ya que también las rompió. Una de las manos le quedó inutilizable desde entonces. Cuando al fin pudo romper la puerta, el monstruo lo soltó. Salió despavorido, corriendo y gritando sin detenerse. Eso espantó a todos los empleados que ocupaban las habitaciones próximas al galpón, los cuales salieron para ayudarlo. Tuvieron que detenerlo entre varios porque Luis Lorenzo no quería dejar de correr. Les decía que la bestia del sótano quería comérselo. Ellos mismos se movilizaron para traerlo hasta aquí.
Eligieron a uno que se encargó de amarrarlo, ya que era la única manera de transportarlo. Lo mantuvo así todo el viaje, hasta que finalmente lo dejó abandonado en el hospital. A los pocos días denunciamos el hecho a la policía. Don Sixto desapareció de la faz de la tierra, pues jamás lo encontraron. En el sótano no hallaron nada. Sin embargo, el olor aún estaba ahí. Pero eso de nada nos sirvió, mucho menos la historia de Luis Lorenzo, ya que esta fue considerada como un delirio, producto del brote psicótico que supuestamente tuvo. E incluso los otros empleados dieron una versión distinta a la de él, en la que mi hijo quedó como un simple mentiroso. Acudimos a unos chamanes de aquí para tratar de comprender lo que realmente pasó. Estos nos dijeron que Luis Lorenzo no mintió, que Don Sixto era un brujo conocido para ellos, pero que este no estaba solo, otro brujo lo acompañaba. Este podría tratarse de algún socio de la empresa, ya que normalmente esas personas se apoyan entre sí, pero lo que sí sabían era que ese brujo era también un nahual, quien de vez en cuando acababa con algún empleado para mantenerse vivo. Intentamos que los brujos ayudaran también a que mi hijo recuperara la salud, algo que ninguno consiguió. Ni siquiera pudieron salvarle la pierna, aquella que el nahual le sujetó. Me imagino con esa repugnante lengua que él mismo describió. Pero hay algo más que les pedimos a los brujos como ayuda, y es lo que atormentaba todas las noches a Luis Lorenzo. Unas horripilantes visiones que lo acompañaron hasta el día de su fallecimiento. Él juraba que Don Sixto se le aparecía dentro de su habitación. Con una mirada tétrica y una lúgubre sonrisa le decía en cada visita: «Te faltó apagar una luz. Ve y apaga la luz».